Hola, soy Luis Miguel y en este tutorial vamos a ver cómo utilizar After Effects de plugin de Photoshop. ¡Empezamos! Como ejemplo para este ejercicio he realizado una portada de un libro como la que estás viendo. En la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces para que descargues los archivos necesarios. También dejo en la descripción del vídeo el enlace a la página de Unsplash, donde podéis descargar fotografías como las que ya estáis viendo de forma totalmente gratuita y con derechos de autor libre para utilizar en vuestros trabajos o ejercicios. Luego os enseñaré qué imágenes he elegido. Por ejemplo, vamos a entrar en esta página, en esta imagen, mejor dicho, y aquí abajo en el botón de info podéis ver con qué cámara se ha tomado, todas las características. Que sí, pesado. También vamos a utilizar imágenes de 3D renderizadas desde DAZ Studio. También tenéis en la descripción el enlace a la página. Es un programa totalmente gratuito. Y como es bastante extenso el tema, en el próximo video tutorial os haré una pequeña intro a lo que es este programa y lo veremos con más profundidad. Bueno, ya estamos en Photoshop. Estas son las imágenes que he descargado, que vamos a utilizar en el proyecto. Esta sería una, esta sería otra para el fondo. Y estos son los renders en 3D que he realizado con DAZ Studio. Este es uno de un dragón. Son con fondo transparente, os lo pongo con fondo blanco simplemente para que se vea el fondo, o sea, para que se vea bien la imagen. Aquí también otra de otro samurái, también con fondo transparente. Y esta es la composición. La composición tiene las medidas de un libro. Aquí os dejo la plantilla. Voy a apagar esta capa para que se vea. Simplemente en la plantilla podéis ver los colores. Simplemente esta es la portada, esto sería la contraportada, el lomo y lo de fuera sería un campo de seguridad de sangre para recortar de 5 milímetros. Pero eso es simplemente para un documento de impresión. Las características del documento, pues es un documento, si nos vamos a imagen, tamaño de imagen, es un documento a 300 de resolución y estas son las medidas. Esas medidas son importantes que las sepamos en píxeles, también las podemos ver en centímetros, 32 por 21. Y estas medidas, como os digo, tenemos que tenerlas memorizadas o apuntarlas para luego utilizarlas en el proyecto de After Effects. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos conseguir? Pues hemos apagado la plantilla, hemos puesto, por ejemplo, el fondo con una capa de degradado, mejor dicho, con un filtro inteligente de desenfoque gaussiano para que no resalte tanto. Vamos a verlo simplemente por encima. Un reflejo del agua del dragón, muy sutil. Un primer campo que sería también, este sí que viene recortado, que era la otra fotografía que habíamos visto, es esta primera fotografía. Simplemente hemos utilizado eso para crear aquí el primer plano, hacer una composición a nuestro gusto. ¿Qué más tenemos? Tenemos una curva para hacer un tono un poquito no tan saturado, que no resalte tanto. Luego tenemos una niebla de fondo, que esa la hemos traído de After Effects, ahora veremos cómo. Este resplandor sí que lo hemos utilizado o lo hemos realizado, mejor dicho, desde Photoshop. Luego tenemos el samurái. El samurái tenemos distintos campos de fuerza y la sombra, que la hemos realizado aquí en Photoshop. Los campos de fuerza veremos cómo lo hemos realizado desde After Effects. Luego tenemos el dragón. Tenemos también chispas delante y detrás del campo de fuerza, porque ahora veremos una bola de una llamarada que al impactar con el campo de fuerza pues crea ahí unas chispas. Tenemos chispas delante. Tenemos un reflejo que sale también de la boca del dragón, distintas curvas,
para que quede un poquito más integrado o resalte más. Dependiendo de lo que necesitemos, tenemos más chispas, chispas delante y chispas detrás. Otra curva para que resalte un poquito más el color. Y tenemos también otra niebla en la parte delantera. Y esta sería la composición, digamos, de fondo de la portada del libro. Y luego tenemos aquí en textos y marco, tenemos esto es el lomo, como hemos visto, esta sería la portada y esta sería la parte trasera. Aquí pues faltaría poner el código de barras, autor, etcétera, etcétera. Simplemente como ejemplo. Y ahora lo importante del tutorial, que es cómo traemos todos estos efectos en capas con fondo transparente a Photoshop para realizar la composición. Como he dicho al principio del vídeo, lo que necesitamos saber es el tamaño de la imagen. En imagen, tamaño de imagen, vamos a ver ahí la resolución, 3780. Sobre todo nos interesa la altura, uno de los dos campos, porque esta resolución es muy grande porque es impresión, son 300 puntos por pulgada. Y en la composición de After Effects, cuando vamos a crear una nueva composición, le daríamos a nueva composición. Yo, como ya la tengo creada, le doy ajustes de la composición. Aquí vemos el tamaño y como veis tengo 3780, que es un tamaño bastante aproximado y muy grande, que es lo que necesitamos. La velocidad de fotograma aquí no nos interesa para nada, porque simplemente lo que vamos a utilizar es un fotograma y con unos 5 segundos o así tendríamos suficiente. Simplemente nos vamos a posicionar en una parte del tiempo que ya se haya desarrollado un poquito más para que se vean los efectos. Y por ejemplo, aquí tenemos una capa del fuego. Voy a apagarla. ¿Ves? Ahí desaparece el efecto del fuego, que simplemente es el plugin Seiba de Video Copilot, que en anteriores tutoriales explicaba cómo funcionaba. Aquí pues no me voy a extender a explicar cómo funciona todo, pero lo importante es que sepáis cómo exportar todas estas capas a Photoshop. Y es tan sencillo como ir a composición y guardar fotograma como capa de Photoshop. Y ahí guardaríamos, por ejemplo, yo lo voy a guardar en vídeos, donde estoy guardando el tutorial, materiales. Ahí voy a guardar, que ya lo tengo guardado, portada del libro. No le voy a dar a guardar otra vez. Y vamos a abrir ese archivo a ver lo que tendríamos. Y aquí, como veis, tenéis todas las capas que teníamos en Photoshop. El dragón, el resplandor, y ya podéis arrastrarlas a vuestra composición y hacer los ajustes pertinentes, como los que hemos visto en este archivo al principio. Bueno, y eso es todo. Espero que os sirva de utilidad. Dejadme en los comentarios si tenéis cualquier duda o sugerencias para hacer próximos videotutoriales. Os invito a suscribiros a mi canal y si os ha sido de utilidad el vídeo, os agradezco un like. También os dejo mi vídeo anterior. Muchas gracias y un saludo.